casa de Dios. Este es el día del reposo. Cuando estamos hablando del día del reposo, estamos hablando la necesidad que tenemos de separar un día para venir a la casa de Dios. Y pues pareciera que cuando dije que no tienes que venir a la casa de Dios porque es cristiano, algunos sí lo escucharon de veras. Y algunos literalmente dijeron, pues el pastor lo mencionó. Y saben que cuántos de nosotros vivimos a la orilla. Vivimos, pues no es malo y lo hacemos, pero no hacemos lo que es bueno tampoco, ¿verdad? Dicen que no es malo no orar, o Dios no se enoja si no leo la Biblia, o Dios no se enoja si no voy a la iglesia, o Dios no se enoja si no oro, o Dios no se enoja si no ayuno, Dios no se enoja si no invito a nadie a la iglesia. Por eso lo hago, porque Dios no se enoja. Pero no sabemos que a Dios le gusta que vengamos a la iglesia, que a Dios le gusta que oremos, que a Dios le gusta que leamos la Biblia, que a Dios le gusta que evangelicemos, y entonces no lo hacemos. Y prediqué alguna vez acerca de cuando la gracia se vuelve desgracia, y ahí es donde se vuelve desgracia. Pero hoy quiero que en la escuela de conocimiento, dicho sea de paso, estén preparados, porque tengo las X, hoy sí las traje, y también tengo las palomitas, y vamos a ver por qué también venimos a la iglesia, por qué escogemos venir a la iglesia, o por qué Dios nos pide que vengamos a la iglesia. Algunas personas que no son cristianas seguramente que te hicieron esta pregunta, o tú lo hiciste antes de tener a Cristo en tu corazón. Es que pues ¿por qué vas tanto tiempo a la iglesia? Y bueno, y ahora que el pastor está enseñando que nada más es un día de reposo, hay que separar un día, pues entonces ya no tenemos que ir más días, nada más con uno es suficiente, porque el pastor mismo lo predicó. Y te vas a identificar, o vas a entender por qué tenemos que estar constantemente en la casa de Dios. Y una de las cosas por las cuales debemos estar en la casa de Dios, porque todos los cristianos somos ejemplo. Y si somos ejemplo, entonces los demás nos están viendo. Y ahí nada entra de que pues no te fijes en mí, fíjate en Dios. Dios sí va a la iglesia, Dios sí ora, Dios sí lee la Biblia, Dios sí se porta bien. Sabes que los 10 mandamientos que Dios estableció en el libro de Éxodo, la razón que Dios los establece es por lo siguiente: porque Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, nos dice lo siguiente cuando nos da los mandamientos: fíjate lo mal que estabas viviendo y fíjate las cosas malas que estás haciendo. Cuando Dios está dando los 10 mandamientos, lo que le está diciendo a nosotros como hombres, nos está diciendo: mira cómo te portabas antes, o mira las cosas que estás haciendo que están mal, y mira también que yo no las hago. Dios nos da 10 mandamientos, y en esos 10 mandamientos, ya lo he dicho, lo voy a repetir, 4 son basados en nuestra relación con Dios, y los otros 6 son basados en nuestra relación con los demás, con los hombres. Y Dios en los 10 mandamientos dice algo, y es uno de los eventos más grandes de la historia, es uno de los mandamientos más grandes que ha habido, y que seguramente es uno de los eventos más grandes que va a existir. Nos da los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos nos está diciendo lo siguiente: esto es lo que los hombres hacen, esto es lo que tú hacías, y esto es lo que debes hacer, porque así soy yo. Y Dios comienza y dice que debemos amar a Dios, porque mucha gente no lo ama. Y Dios dice que no debemos tener ídolos que no sean Él, porque mucha gente se hace ídolos. Y Dios nos dice que también debemos de tomar su nombre en vano, no debemos de tomar su nombre en vano, porque mucha gente lo hace. Y el cuarto mandamiento que nos da es el de asistir a la casa de Dios, el de estar en su presencia, porque mucha gente no viene a la casa de Dios. Por eso Él nos los está diciendo y nos los está enseñando. Ahora, tú y yo podemos decir qué podemos aprender acerca del día de reposo. Primero vamos a ver quién es a quién le está hablando Dios en este pasaje. Vamos conmigo, abre tu Biblia conmigo en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y estamos hablando acerca del día del reposo, que nos tenemos que recordar, y lo que los judíos hacían. Recuerda que los judíos separaban el día de reposo para santificarlo, para estar verdaderamente
en su presencia, para verdaderamente dedicárselo a Dios. Ahora, la respuesta para aquellos que te van a decir, ¿por qué vienes el miércoles a la iglesia? Para aquellos que están siendo discipulados, ¿por qué te juntas otro día que te están enseñando la Biblia? Para los jóvenes que tienen su reunión entre semana, ¿por qué vas también a esa reunión? Y aparte vas el domingo. ¿No crees que es mucha iglesia? ¿No crees que es mucho tiempo ir a ese lugar? Acuérdate que cuando Dios creó todas las cosas, Dios les hizo un lugar, o Dios puso a cada cosa en su ambiente. Y a nosotros los cristianos nos sacó del ambiente de las tinieblas y nos creó el ambiente llamado iglesia. Este es nuestro ambiente. Este es el lugar donde tú y yo pertenecemos. Este es el lugar donde Dios quiere que nosotros nos alimentemos. Por eso es de que nosotros venimos a la iglesia. Ahora, la Biblia también nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que los creyentes, donde comenzó la iglesia, donde Dios arrancó su congregación o la iglesia, se congregaban todos los días en el templo. ¿Cuántos días? Todos los días, todos los días. Te voy a decir quiénes anhelamos o quiénes deberían anhelar venir a la iglesia todos los días o cada vez que hay reunión. Cuando Dios está hablando, vamos a ver que ¿quién dio los mandamientos? ¿Quién los estableció? ¿Quién? Dios. Palomita para todos ustedes. Fue Dios. Dios fue el que estableció los mandamientos. ¿A través de quién los dio? A través de Moisés. Muy bien. Palomita a través de Noé. Una X para los que dijeron Noé. Hoy parecía que estábamos en los tiempos de Noé, porque cómo llovió en este día por aquí. Muy bien. Entonces, Dios es el que dio los 10 mandamientos a través de Moisés. ¿A través de quién? De Moisés. Muy bien, de Moisés. ¿A quién le dio los 10 mandamientos? ¿Para quién eran dirigidos los 10 mandamientos? Para el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento? No. ¿Cómo estaba antes que se le fueron dados los 10 mandamientos? En esclavitud. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel cuando se le dieron los 10 mandamientos? Libres, ya eran libres. No vas a decir, pues el pueblo estaba en esclavitud cuando le dieron los 10 mandamientos. No, ya habían sido libres. Ahora, fíjate cómo Dios, en el capítulo 19, dale una vuelta atrás, o una hoja atrás, en el libro de Éxodo 19, versículo 1, dice: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. ¿A dónde llegaron los israelitas? Al desierto de Sinaí. ¿Cuánto tiempo después de haber sido liberados? 3 meses. Es decir, ellos habían estado en esclavitud. Es decir, el pueblo de Israel estaba atado, era esclavo, y un esclavo en esos tiempos era un esclavo. Wow, eso es grueso. Esa es una revelación grande. Que cuando pensamos en esclavos de la antigüedad, ¿qué nos viene a la cabeza? Cuando decimos o ves una película de esclavos o te dicen es que él era un esclavo, ¿qué te viene a tu cabeza? Que no tiene voz ni voto. Muy bien, ¿qué más? Personas siendo latigadas. Muy bien, ¿qué más? Trabajando todo el tiempo. Eso era un esclavo. Por eso cuando trabajas 6 días, dices, no hombre, me tienen como un ¿qué? Como un esclavo. Trabajas los 7 y dices, no hombre, es que yo soy un esclavo. Porque cuando hablamos de esclavitud a veces se hace sinónimo de no descansar. En la casa los hijos o las hijas piensan que son esclavos de sus papás, porque les dicen que barran, que trapeen, que etcétera, etcétera. Es que soy tu esclavo, es decir, no tengo voz, no tengo voto, me tienes trabajando todo el tiempo. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto siendo esclavo? Y trabajaban todos los días trabajaban. Entonces, después de haber sido liberados
después de que fueron liberados, a los 3 meses, Dios se le aparece a Moisés y a Moisés le dice: esto es lo que le tienes que decir al pueblo de Israel. Entonces, como en nuestra escuela de conocimiento, ¿quién dio los 10 mandamientos? Dios. ¿A través de quién? De Moisés. ¿A quién se los dio? Al pueblo de Israel, a los israelitas, a la nación de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel antes de que le dieran los 10 mandamientos? En esclavitud. En esclavitud. Pregunta: cuando alguien hace una buena caridad contigo, cuando alguien te ayuda en algo, cuando una persona te extiende la mano, cuando alguien da su vida por ti, cuando alguien te da más de lo que esperas, ¿cómo te sientes? ¿O cómo el 90% de las personas se sienten y reaccionan? Porque hay 10% que no lo hacen, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se sienten? El 90%, no el 10%. ¿Cómo? No te escucho. ¿Bien? ¿Se sienten bien? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Satisfecho? El 90%. No, el 90%. El 90%. Alguien hizo por ti algo y tú eres del 90% que reaccionan de manera positiva, ya se los dije. ¿Cómo? Agradecidos. ¿Cómo más? Agradecidos. ¿Qué más? ¿Cómo? Contentos. ¿Cómo más? Contentos, felices. Les conto. Contentos, felices. ¿Qué le dices a la persona cuando te ayudó? ¿Te debo qué? Te debo te debo un favor. Es decir, me siento comprometido contigo. Lo que quieras, lo que necesites, lo que sea. Dices: no, esa persona que me pida la luna y se la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, ¿verdad? Nosotros decimos eso porque estamos contentos, porque estamos agradecidos, porque nos ayudó. ¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel con Dios cuando los sacó de Egipto a los 3 meses? ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Tú crees que estaban enojados? El pueblo de Israel estaba enojado con Dios. ¿Por qué crees que estaban enojados con Dios? Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se sentían ellos cuando fueron dados los 10 mandamientos? Mira cómo dice el pasaje. Dice: los israelitas, capítulo 19, ¿ok? Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto, ¿ok? Y luego versículo 6: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. ¿A quién le tenían que comunicar? A los israelitas, ¿ok? Entonces los israelitas, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas las palabras que el Señor les había ordenado comunicarle, y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¿Por qué iban a cumplir con todo lo que el Señor les había ordenado? ¿Por qué lo estaban diciendo? Porque estaban agradecidos y le debían una. Si tú vienes a mí y yo te presto y me dices: préstame dinero, o préstame tu carro, o préstame tu casa, o préstame tu Biblia, o algo, y yo lo hago, después te digo: oye, ¿me puedes estudiar? Lo que quieras. ¿Verdad que sí? O una persona te hace un favor y alguien viene y te dice: fíjate que esa persona está en necesidad. No, yo le ayudo porque le debo una. Entonces le estaba diciendo, es como cuando tú te mereces que te den algo mal y no te lo dan, y te sientes bien agradecido con esa persona y dices: no, pídeme lo que quieras, ahora sí, pídeme lo que quieras. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante mí en medio de una nube, ante ti
en medio de una nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza contigo. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo había hecho y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que preparen para el tercer día, porque ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase, diles que suban al monte y que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o flechazos. Ay, ese Dios estaba bravo, ¿verdad? Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés le dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se puso sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó al campamento del pueblo para que fueran a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A través de quién? A través de Moisés. Y luego le dijo: el Señor desciende a la cumbre del monte Sinaí. Ahí llamó a Moisés para que cubriera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le bendijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Cuando Dios te está dando un mandamiento, cuando Dios te está diciendo algo, Dios te está limitando, pero porque Dios te quiere bendecir, porque Dios te quiere prevenir. Hablamos acerca de la salvación, hablamos acerca de lo que es la posibilidad de no entrar al cielo. Y en verdad que cuando Dios dice: las personas que no tengan a Jesús en su corazón no van a entrar al cielo, Él lo está diciendo. Él no está diciendo: ay, se me chispoteó, o él no dice: ay, no fue lo que quise decir. Dios habla lo que quiere decir. Y Dios piensa y dice lo que habla, y lo habla fuerte. Versículo 22, Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo. Versículo 25, Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Ahora, el pueblo de Israel había estado en esclavitud. El pueblo de Israel había estado sufriendo. El pueblo de Israel había sido esclavo. ¿Y sabes lo que está haciendo el pueblo de Israel? Está recibiendo los mandatos de parte de Dios, o la manera en cómo se deben de dirigir en esta tierra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios les dice a ellos que no tienen que hacer dioses ajenos? Porque la humanidad lo está haciendo, porque la humanidad lo hizo. ¿Por qué razón Dios les pide a ellos que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas? Porque la humanidad ha dejado de amar a Dios, y en tiempos ajenos atrás también lo estaban dejando de hacer. Ahora, importante que el cuarto mandamiento que Dios les está dando, les dice: así como en Egipto trabajaste, así como eras esclavo, así como estuviste sin descansar, yo, tu Dios, yo, tu Señor, yo, tu Salvador, te digo que tomes un día de reposo. El pueblo de Israel seguramente que ha de haber estado contento, porque dijo: wow, me están ordenando, me están pidiendo, me están diciendo que debo de descansar un día. ¿Y por qué razón está diciendo Dios que saquemos el día de reposo? Y para la gente que te pregunte por qué vienes tanto a la iglesia, o si tú te preguntas por qué hay tanta reunión, o por qué debo de venir a la iglesia, en estos versículos encontramos la respuesta más buena que puedo yo tener en este momento para el por qué venir a la iglesia. Versículo 1, capítulo 20. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Quién está dando los mandamientos? Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Y luego dice algo: yo te saqué de Egipto, del país donde eras
esclavo. ¿Por qué razón ellos tenían que obedecer esos 10 mandamientos y nosotros hablando y estudiando acerca del cuarto, de consagrar, de separar el día de reposo o de asistir a la iglesia? ¿Por qué razón nosotros lo debemos hacer? Quien quiera estar en la iglesia, quien necesite venir a la iglesia, quien desee estar en la iglesia, a quien le guste estar en la iglesia, es la persona que escucha que el Señor te dice: yo soy tu Señor, tu Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. Si tú escuchas estas palabras, si tú las sientes en tu corazón, tú sabes que esta es su casa. Y tú quieres estar en la casa del que te dijo: yo soy el Señor, tu Dios. Si solamente tú escuchas decir: yo soy Dios, Dios puede ser Dios de multitudes. Dios puede ser Dios de millones, generalizando. Pero aquí lo está personalizando y le dice al pueblo de Israel, y te lo dice a ti y me lo dice a mí, y nos lo dice a todos aquellos que nos gusta y que entendemos y que necesitamos estar en la casa de Dios: yo soy el Señor, tu Dios. ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia el miércoles? ¿O por qué tenemos que ir al GB el miércoles? ¿O por qué tenemos que juntarnos en reuniones especiales? ¿O por qué razón a veces los jóvenes tienen que venir y luego los domingos y luego actividades que hacen en la iglesia? ¿Por qué? Porque es la casa del Señor, mi Dios. Si tú lo personalizas, entonces tú tienes la necesidad de estar aquí. Entonces tú lo pones como tu prioridad. Ahora, tú puedes decir: yo nunca fui esclavo de un humano, pero sí fuiste esclavo de Satanás, si crees eso en tu corazón. Y así como cuando alguien te hace un favor y dices: te debo una, el pueblo de Israel dijo: que Dios me pida todo lo que quiera, que yo lo voy a obedecer. También nosotros debemos reaccionar de la misma manera, por el simple hecho de que Él nos sacó de la esclavitud del pecado, nos liberó de ir al infierno, De ahí Dios te sacó, de ahí Dios te libró, de ir al infierno, de que pases tu eternidad en el lago de fuego con Satanás. De ahí Dios te libró. Y estos mandamientos se los da al pueblo de Israel, pero estos mandamientos los podemos aplicar a nuestro día. Y Él es el que te dice: yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué del pueblo de Egipto, yo te saqué de la esclavitud, yo te libré de que fueras a morir eternamente, yo te libré de que te fueras a condenar, yo te libré de que fueras como muchas personas que no quieren nada de mí. Yo te libré, yo te saqué. Por eso dijo: aparta, separa un día para mí. Para aquellas personas que se nos pudiera hacer pesado venir a la iglesia, para aquellas personas que se nos haga una carga venir a la iglesia, debes de cambiar tu manera de pensar y tu mentalidad de decir: no, el Señor mi Dios me sacó del pecado. El Señor mi Dios me da oportunidad de hacer muchas cosas. El Señor mi Dios merece mi presencia, merece mi tiempo y merece todo lo que yo soy, no solamente el domingo, toda la semana, porque Él me sacó de la esclavitud. Y le dice en el versículo 8: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para el Señor tu Dios. ¿Cómo nosotros podemos consagrar el día de reposo? ¿Cómo tú y yo podemos separar el día de reposo? ¿O cómo lo deberíamos de hacer? A ver, vamos a repetirlo. ¿Qué hacemos en el día del reposo que no hacemos normalmente en otros días? ¿O qué deberíamos de hacer? ¿Qué les parece? Venir a la iglesia. Muy bien, ahora dice algo bien interesante: acuérdate del día del reposo para consagrarlo, para dedicarlo a Dios. Cuando hablamos de consagrar, estamos hablando de santificar, estamos hablando de hacer algo diferente para Dios. Cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿Cómo nos acordamos y cómo lo separamos? ¿Y qué hacemos cuando venimos a la iglesia? ¿O qué deberíamos hacer cuando venimos a la iglesia? Porque el Señor tu Dios
que te sacó de la esclavitud del pecado, que te está hablando a ti, te dice, ven a mi casa. ¿Cómo lo consagramos? ¿Qué debemos hacer cuando venimos a la iglesia? ¿Cómo podemos consagrar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Ayúdenme, porque si no se me van a dormir todos. Muy bien, venir con buena actitud. Ajá, ¿qué más? Muy bien. Ujú. Venir agradecidos. Ajá. Ahora, algunos podemos decir, pues ya vine. Ya lo separé. Ya. Algunos podemos tener esa actitud. ¿Lo estoy consagrando? Es, es como ir al parque o ir a comer con una persona que les dice, oye, pues nunca hemos ido a comer juntos. Ya pues vamos, órale. Y estás comiendo y la otra persona no dice nada, o se la pasa en su teléfono nada más. Ahora, si se la pasan en el teléfono y se comunican por mensaje de texto, bueno, está bien, vea que te escriba lo que están platicando. Pero si nada más estás sin hablar y decir nada, que te llevé a comer, ya estuvimos ahí, ¿qué más quieres? La mujer hispana le diría al hombre hispano, pues mejor no hubieras venido, así no te quiero, ¿verdad? Yo no quiero tu presencia, yo te quiero a ti. Bueno, y ahí, etcétera, 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 etcétera. Esa es otra predicación. Pero algo interesante que nosotros debemos de pensar es realmente de cuando venimos a la casa de Dios, dice, haz en 6 días lo que quieras, pero cuando vengas a la casa de Dios, ven a consagrarte y ven a consagrar el nombre de Dios y ven a pasar el tiempo agradable con Dios. Por eso, de que no es nada más venir por venir, o nada más ya no vengo porque no quiero ir. Es yo vengo porque lo consagro. ¿Qué hacemos cuando venimos a la casa de Dios? Venimos a dar gracias. En algunos lugares lo hacen, donde la gente antes de entrar, antes de que empiece el servicio, se hinca y comienza a darle gracias a Dios. Es válido. Algunas personas llegan más temprano a la iglesia porque quiere pasar un tiempo de oración y se siente en la banca y comienza a orar. Es válido. Algunas personas vienen a la iglesia más temprano porque quieren orar, quieren leer la Biblia, quieren estar leyendo un poquito antes de que empiece el servicio. Es válido. Algunas personas nada más quieren venir más temprano a la iglesia para saludar a la gente, para ver quién vino y quién no vino, para recibirlos. Es válido. Pero ya una vez que comienza nuestro servicio y nuestra adoración a Dios, entonces lo que tenemos que hacer es olvidarnos de quién está enfrente, quién está atrás, quién está alrededor y decir, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. De esa manera yo adoro a Dios. Venir y poner mi cuerpo aquí no es adorar a Dios. Y a nosotros nos engañamos. Wow, ¿vieron? El pastor llegó. Wow. Sí vino, míralo, ahí está. Pero ¿dónde estaba el corazón del pastor? ¿Pero dónde estaba la mente del pastor? ¿Dónde estaba el espíritu del pastor? Por no decir nombres. Gracias, pastor, con mucho gusto. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Dónde estabas? Hay un pasaje en Génesis donde Jacob dice, verdaderamente aquí estaba Dios y yo no me había dado cuenta. Y muchos de la gente que va a la iglesia dice, oh wow, de verdad es que ahí estaba Dios y yo no lo había notado. Entonces, separa el día de reposo para que te vengas con una buena actitud, para que te vengas temprano y para que tú puedas adorar a Dios. Para que puedas, ¿qué más hacemos cuando venimos a la iglesia? Adorar, y adoramos con nuestros cantos, con levantar nuestras manos, con cerrar nuestros ojos, hincándonos allá en nuestra silla, hincándonos aquí. ¿Qué más hacemos? Cantamos, ¿qué más? Convivimos, venimos y escuchamos la palabra de Dios, venimos
y pasamos compañerismo con la iglesia, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Así que cada vez que tú vienes a la iglesia, tú debes de tratar de decir, yo me voy a santificar, yo me voy a purificar y voy a decirle a Dios que me perdone, voy a decirle a Dios que me ayude, voy a decirle a Dios que lo amo, voy a decirle a Dios que me acompañe en esta semana y le voy a cantar a Él y voy a escuchar su palabra, le voy a pedir que me ayude y voy a saludar a los hermanos porque son parte del cuerpo de Cristo y esa es la casa de Dios. ¿Cómo santificamos nosotros el día? Con nuestras actitudes. Algunos de nosotros tenemos nuestra ropa para la iglesia. Les va a dar risa, pero algunos tenemos ropa para la iglesia. Dices, no, es que esa es mi ropa de la iglesia. ¿Ok? Allá en el rancho donde yo vivía decíamos, tengo la ropa dominguera, donde solamente me la ponía el domingo. ¿Ok? Esos zapatos nada más el domingo, y cuando estaba más chico, si yo me ponía los tenis entre semana, mi mamá se enojaba, mi papá, porque esos zapatos o tenis eran nada más para el domingo y no eran para andar jugando y no eran para andar en la calle, eran para el domingo. ¿Ok? Entonces muchos de nosotros también tenemos nuestra ropa del domingo. Es el día en que también me baño, es el día en que también yo digo, wow, me voy a ir presentable a la casa de Dios. Me voy a ir lo mejor que yo pueda a la casa de Dios porque me estoy consagrando, me estoy apartando y porque este es el momento para Dios, este es el momento que yo te he destinado para estar en su presencia. De ahí que muchos de nosotros nos consagramos y nos vestimos bien. Ahora vas a decir, y por ahí te va, la gracia. Dios no le interesa mi ropa. Eso es cierto. Dios no te va a decir por qué traías playera corta o por qué traías corbata. Dios no te va a pedir eso, Dios te va a pedir tu corazón. Pero también es verdad que tú y yo nos vestimos adecuadamente según la ocasión. Y vas a trabajar con una ropa, no te pones tu traje, bueno, al menos que trabajes en oficinas, te pones una corbata, pero si no, te pones una ropa más cómoda. Pero algunos para venir a la iglesia nos ponemos nuestra mejor ropa. Algunos por querer agradar a Dios y otros por querer agradar a los demás. Pero bueno, esa es otra predicación, ese es otro tema. Pero de ahí que nosotros nos consagramos y decimos, esta es la casa de Dios. Y bien importante que Dios aquí está diciendo que tienes que consagrar un día. Ahora, ¿por qué Dios me pidió nada más un día que venía a la iglesia? ¿Será que entonces ya es válido que yo no tenga una relación con Él? ¿Que me tengo que esperar hasta el domingo? Todos nosotros debemos o deberíamos de poder tener nuestro tiempo devocional con Él. Todos nosotros debemos o deberíamos orar, leer la Biblia a diario, porque eso es lo que te va a llenar durante toda la semana y lo que Dios te va a hablar a ti directamente. Una cosa es venir a la iglesia y otra muy diferente es tu tiempo devocional. Yo tengo 10 años hablando y diciendo, tienes que tener tu tiempo devocional. Mientras más grande es tu tiempo devocional, menos riesgo corres de no venir a la iglesia. Mientras menos tienes tu tiempo devocional, más grande es el riesgo de no venir a la iglesia. Y no venir a la iglesia te puede desconectar del plan que Dios tiene para ti. Entonces, venimos a la iglesia porque lo estamos santificando. ¿Cómo? Ahí les va. ¿Qué es separar el día para Dios? Por ejemplo, para la iglesia, ¿cómo sería ideal? Vamos a hablar de tu día de venir a la iglesia ideal. ¿Cómo sería? Separa el día, santifica el día para el Señor, ¿ok? ¿Cómo sería el día ideal para santificar el día del Señor? Y entre todos lo vamos a formar, y bueno, aunque sea un sueño o lo que sea, pero bueno, entre todos lo hacemos. ¿Cómo sería nuestro día ideal de santificar el día del Señor? ¿Cómo sería? Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo sería? El perfecto. ¿Cómo sería? Ok, ok, muy bien, muy bien.
todo lo que digan tiene palomita, o sea, porque es ficticio todo. ¿Cómo sería? No enojarnos, despertar a tiempo y pacientemente estarnos arreglando, desayunar con la familia, y cuando te digan que no tienes nada que ponerte, pues ponte feliz cuando menos. Es que no tengo nada que ponerme, pues ponte feliz. ¿Ok? ¿Cómo más sería tu tiempo bien? ¿No sería padre decir, voy a ir a la iglesia? En lugar de asumir, voy a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. ¿No sería diferente como, hoy voy a ir a la iglesia? Hoy es miércoles de iglesia. Hoy es domingo de ir a la casa del Señor, de ir a la casa de Dios. Sería diferente. ¿Qué tal llegar a tiempo a la iglesia? ¿Verdad? Sería padre también consagrar el día, llegar a tiempo, decir, bueno, el servicio va a empezar a las 7:30, yo voy a llegar a las 7:15, porque en lo que me bajo del carro, en lo que saludo a la gente, en lo que voy al baño, en lo que veo quién va a venir, en lo que busco dónde me voy a sentar, ¿verdad? Llegar a tiempo sería padre también, y el domingo de igual manera, pararme temprano, un buen baño, abro el closet, digo, me pongo esto o esta, como quiera, yo con todo me veo bien. Los hermanos no se fijan en lo que me pongo o no me pongo, me pongo y me voy contento, y que dejar el baño limpio, dejar el cuarto ordenado, no playeras y camisas en la cama o en el closet. Sería padre, ¿no? Consagrar el domingo así. Y venir con calma para ser amable con la gente que va tarde al trabajo o que quiere llegar a su casa y que van bien rápido, o algunos que llevan mucha calma y nosotros llevamos prisa por llegar a la iglesia. Pues mejor venirnos con calma por si al caso se atraviesa el tren, por si al caso hay mucho tráfico. ¿No sería padre poder llegar bien tranquilo a la casa de Dios y no con la pena de, ay, es que ojalá y que se atraviese el tren para decirle que por eso llegué tarde? ¿Ok? Ahora, cuando ya hemos hablado de cuando no está mal que no vayamos a la iglesia o que lleguemos tarde. O sea, si se atravesó el tren, lógico que vas a llegar tarde, a lo mejor no puedes venir. Si en tu trabajo te dejaron salir tarde, es normal, o que no llegues a la reunión, o que no llegues a la iglesia a tiempo, o que se te ponchó una llanta, o que un familiar está enfermo, o que no sé, está bien frío y el aire acondicionado se descompuso, te tienes que quedar ahí para dar calor humano a los demás. O sea, eso es normal, por lo cual no vengas a la iglesia o que llegues tarde. Hay cosas que se te salen de ti. Pero por ejemplo, me fui a la tienda a comprar un reloj que me gustaba mucho y se me hizo tarde ahí. Entonces ya no estoy santificando el día del Señor. Tenemos que venir con ganas de aprender, tenemos que ir para también evangelizar. Ahora, me voy a apurar porque hoy sí voy a terminar esta clase. ¿Por qué el domingo nos tenemos que reunir? ¿Por qué es el día del Señor el domingo? ¿Y cuál es el pretexto más grande que tú pusiste o que te dice la gente por el cual no vienen a la iglesia? ¿Cuál es el pretexto más grande que tú pusiste o que la gente te dice por el cual no viene a la iglesia? Es muy temprano, es un pretexto, es muy temprano. Porque no quiero ser hipócrita, por eso no voy a la iglesia. ¿Qué más? Porque ya tengo un compromiso previo. Cada 8 días, sí. A la misma hora, ¿no? Y hay gente que tiene buenísima imaginación para los pretextos. Porque yo no necesito venir a la iglesia. Ajá. Okay. Ajá. Y sabes de que el Señor está diciendo aquí al pueblo de Israel y le dice, quiero que hagas esto porque esto es lo que me gusta a mí. Quiero que hagas esto porque esto es lo que yo espero de ti y porque yo soy tu Dios. Ahora, ¿quiénes son
los que podemos venir a la iglesia, o los que debemos de vivir para la iglesia, hablando de Jesucristo, o los que debemos de desear venir a la iglesia, todos aquellos que escuchamos la voz de Dios diciendo: yo soy el Señor tu Dios. Porque si el Señor es tu Dios, tú quieres estar donde está Él. Si el Señor es tu Dios, tú quieres hacer lo que te pida Él. Si el Señor es tu Dios, tú quieres agradarlo a Él. Al menos que no sea tu Dios. Porque como en los trabajos, todos tenemos un supervisor o todos tenemos un mayordomo. Y todos podemos tener gente que nos quiere decir lo que tenemos que hacer, pero decimos: tú no eres mi supervisor. Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. O lo siento, yo no soy tu supervisor. Yo no te puedo dar horas extras, o yo no te puedo decir que vengas o no. Yo no soy tu supervisor, yo no soy tu manager. Imagínate que tú pensaras que el esposo de la vecina también te puede ayudar a ti con los gastos y que diga: oye, pues dame para el gasto, ¿no? Y que diga: ¿por qué? Si yo no soy tu señor, yo no soy tu esposo, yo no tengo por qué darte. O imagínate que tu hijo vaya con el vecino y dice: oye, ¿me das pagas? Oye, pues si tú no eres mi hijo. Lo mismo es con Dios. Si el Señor es tu Dios, entonces lo vas a querer agradar a Él. Pero si no es tu Dios, tú le puedes decir: ¿sabes qué? Entonces yo no voy a ir a la iglesia. Yo no tengo por qué estar ahí tanto tiempo. ¿Por qué? Si no es mi Dios. Porque si fuera mi Dios, yo no diría: es muy temprano. Si fuera mi Dios, yo no diría: es que soy un hipócrita. Dios te conoce y sabe que eres malo, y sabe que eres un hipócrita, y sabe que te portas mal, y sabe que mientes, y sabe que te enojas. Pero aún así Dios te dice: separa el día y conságralo. Aún así, Dios sabe que trabajas, Dios sabe que te cansas, Dios sabe que quieres hacer muchas cosas. Pero algo interesante, que aún así el Señor te dice: separa el día. Separa el día. Y consagrar el día del Señor, consagrar el día, lo que está hablando de nosotros es poner nuestras prioridades. Para mí primero es Dios. Y ojo, que cuando tú pones tus prioridades, se muestran tus amigos y se muestran tus enemigos. Tú habla tus metas, tus sueños, tus prioridades, y se va a revelar quién es tu amigo, quién está contigo y quién es tu enemigo. Porque, por ejemplo, si tú dices: lo siento, yo miércoles puedo estar aquí hasta las 6 de la tarde, porque el miércoles tengo una actividad en la iglesia, entonces no puedo estar aquí. Ay, ¿a dónde vas a ir? ¿Por qué? Tu enemigo. Tu amigo: ¿cómo estás, hermana? Qué bueno que viniste a la iglesia, qué bueno que estás aquí. Ahí se desenmascara quién está contigo. Tú pones tus prioridades. Venir a la iglesia es para pasar tiempo en su presencia, y venir a la iglesia es decir: yo primero busco a Dios. Yo primero busco a Dios. Cuando tú pones tus prioridades, entonces estás declarando quién está contigo y a quién quieres agradar. En Génesis, apunta esa cita nada más. En Génesis capítulo 28, versículo 16. En Génesis capítulo 28, versículo 16, Jacob está diciendo, dice: verdaderamente Dios estaba aquí y yo no me había dado cuenta. Es decir, cuando tú pones prioridades, tú vienes a la presencia de Dios. No es muy agradable ir a la casa de un amigo, estar ahí y que tu amigo no esté. Aunque esté su mamá, aunque esté su papá, aunque esté su hermana, no es muy agradable. Vas a la casa de tu hermano y sí, puede estar su mamá, o no, pues es tu mamá también, ¿verdad? Puede estar su esposa y no es muy agradable. Se me chispoteó. Vas a la casa de tu hermano, está su mamá ahí, y no te sientes a gusto.
ese es otro tema, ¿ok? Nada personal, ¿ok? Hablo mis ocurrencias, no mis vivencias. Apúntenlo, por favor. Entonces, pero si tú vas a ver a un amigo y no está, entonces te sientes mal, te sientes incómodo, por más de que te diga, ahí voy, llego en 5 minutos, 5 minutos hispanos, o sea, media hora, 40 minutos. Ya voy a llegar, ya estoy por llegar, sí, pero a la otra tienda. Sí, pero a la otra tienda, no decimos, porque hemos aprendido a medio mentir. Entonces, pero si vas tú a esa casa y no está quien estás buscando, te sientes mal. Es más, ni te quieres quedar. Y por más que los que vivan ahí, pásale, siéntate. Está fulanita, está fulanito. No está, pero ahorita va a venir. Y como que ni quieres entrar y los demás, pásale, siéntate. Separar el domingo, separar el miércoles, separar el día del reposo, es ir a la casa de Dios, donde Dios está y donde Dios se manifiesta. Y tú y yo queremos estar donde Él. Y tú y yo queremos estar donde Él se manifiesta. Y tú y yo queremos estar donde Dios se mueve. Una de las cosas por las cuales, les repito, nos juntamos en domingo y por las cuales tenemos que separar el día de domingo es porque Jesucristo resucitó en domingo. Es porque el día del Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, fue en domingo. Es porque Pablo le dijo a la iglesia en Corintios, capítulo 1, 16, traigan sus ofrendas el primer día de la semana, que es domingo. El día en Hechos capítulo 2, si no me equivoco, cuando se convirtieron más o menos como 3,000 personas que Pedro predicó, fue en domingo. Uno de los primeros sermones que dio Pablo fue en domingo. De ahí que nosotros, por eso nos juntamos el domingo y lo separamos, pero también de ahí que nosotros decimos, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Y de ahí que nosotros podemos agarrar la idea de estar cuantas veces más pueda yo en la casa de Dios. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva decía, y estaban todos los días en el templo. Todos los días en el templo. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar haciendo en el templo? ¿Qué es lo que tú y yo, y estoy por terminar, qué es lo que tú y yo debemos estar haciendo en el templo? Nosotros, al consagrar tu día, tú vienes a orar a Dios, tú vienes a orar, tú vienes a clamar, tú vienes a interceder con un grupo de personas que lo hace. Tú vienes a orar a Dios. Cuando separas el día, cuando lo estás consagrando, vienes a adorar a Dios y a alabar a Dios. Eso es separar el día del reposo. Si tú vienes a la iglesia y no oras, si tú vienes a la iglesia y no adoras, si tú vienes a la iglesia y no alabas a Dios, no estás consagrando el día. No lo estás haciendo. Si tú vienes a la iglesia y no estás escuchando la palabra de Dios con el deseo de que sea transformado mi corazón, entonces no estás consagrando el día. Pues no voy a venir, pastor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más escuches la palabra de Dios, más fácil vas a poder venir a la iglesia por las razones correctas. Todos aquellos los que servimos, todos aquellos los que predicamos, todos aquellos que estamos en el ministerio, llega un punto en que nos cansamos. Llega un punto en que dices, tengo que predicar el miércoles otra vez. Hoy tengo que predicar el domingo otra vez. Ay, tengo que cantar el domingo, el miércoles, tengo que tocar. Llega un punto en que nos cansamos, pero ¿sabes por qué nos cansamos? Porque estamos haciendo nuestro ministerio. Porque es decir, yo quiero predicar y ya no quiero hablar de Dios. Entonces ahí se me hace una carga. La carga para los que no estamos activos en un ministerio dentro de la iglesia es, tengo que ir al jefe. Tengo que ir el miércoles a la iglesia. Tengo que ir el domingo y los jóvenes, y todavía quieren que vaya el viernes a conexión. Pero ¿sabes qué se hace? ¿Sabes por qué reaccionamos así?
porque dejamos de ver que el Señor tu Dios te perdonó tus pecados, te liberó de ir al infierno y es el que te da la vida que tienes. Lo dejas de ver y ahora ya dices, no, pues yo, cuando alguien te hace un favor, yo te ayudo, ¿qué quieres? No, pero lo que tú quieras, lo que tú necesitas, ahí voy a estar. Deja que pasen 2, 3 meses, deja que pase un año. Ay, y ya que tú estés bien, ya se te va a olvidar la promesa que le hiciste de ayudar a aquellos que necesitaban. Ellos habían salido del pueblo de Israel de Egipto. Ellos habían dejado la esclavitud. Que Dios nos diga lo que quiera que hagamos y todo lo vamos a hacer. Y después se quejaron, después se hicieron ídolos. Dios les dijo, no hagas esto, porque la gente secular lo está haciendo, la gente sin mí lo está haciendo, la gente que yo no soy pueblo lo está haciendo. ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que separar esto? Porque es bien triste que muchos de nosotros como cristianos hemos entendido que Dios no le molesta si no vengo a la iglesia, pero es bien triste que hemos dado un mal ejemplo a la sociedad. Hoy no fui. No ibas a ir a la iglesia, no es miércoles de ir a la iglesia. Ay, sí, pero no, hoy no fui. Hashtag no pude. Hoy no fui, hashtag soy un mentiroso. No, ¿por qué no fuiste? Tenía cosas que hacer. Hashtag ni yo me la creo. Nosotros, y me gustaría que en tu casa hoy, antes de dormir, pudieras leer el libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Cuando está hablando acerca de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, de la iglesia cuando ya comenzó a trabajar y las cosas que estaban haciendo. Y dice que la iglesia perseveraba en ayuno, en oración. Oraban, alababan a Dios. Y dice que asistían a la iglesia todos los días. Estaban en el templo todos los días. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Cuando tú separas, cuando tú anhelas, cuando tú esperas venir a la iglesia, entonces no te quieres venir, como dicen por ahí, selfie. Selfie es la foto que te tomas tú solo. Me voy a tomar un selfie solo, yo. Que en verdad es selfie porque tú la tomas, pero quieres que los demás estén, ¿verdad? Nos tomamos una selfie y todos cabemos. Pero que tu selfie sea nada más para las fotos, donde te las tomas solo, pero que no sea para venir a la iglesia, tú solo. Cuando tú estás apasionado por Dios, cuando tú oras, cuando lees la Biblia, cuando sabes que venir a la iglesia es una bendición, es tiempo de descansar, es tiempo de crecer, es tiempo de adorar a Dios, no te quieres venir selfie. Tú quieres traer a más gente. Pero cuando haces de la iglesia una carga, una rutina, una religión, que nadie sepa mi sufrir, que nadie sufra como yo, por eso no los invito. Iglesia, Dios te sacó de la esclavitud. Dios te liberó del pecado. Y Él se ha hecho llamar tu Dios, tu Señor. Y una de las cosas que espera tu Dios, tu Señor, es de que separes el día para estar en la casa de Él. Y que lo separes con alegría, y que lo separes con gozo, y que te santifiques, y que vengas con el deseo de estar en su casa. La iglesia primitiva, Dios añadía a la iglesia a los que han de ser salvos, pero ¿por medio de quién los añadía? De la iglesia, por medio de las personas. ¿Sabes de que algunos de nosotros perdimos ese deseo de hablarle a la gente de Dios porque ya estoy acostumbrado a la iglesia? Cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, todo el mundo necesitaba de Cristo y tú eras el enviado del Señor. No había nadie más que les hablara de Jesús más que tú. Y te morías de ganas de hablarles y no tenías tiempo y en el trabajo querías estar afuera para predicar y venías a la iglesia con ganas, pero como el pueblo de Israel después, nos quedamos pasivos. Tienes que despertar y tengo que despertar como iglesia, porque Dios está esperando
añadir a este grupo los que han de ser salvos, pero a través de ti. Y tienes que ser personas que evangelicen. Quiero que apuntes esa frase conmigo y con esto termino. Quiero que apuntes esta frase. La evangelización, apúntalo, la evangelización de los perdidos, la evangelización de los perdidos, la evangelización de los perdidos y la edificación, la evangelización de los perdidos y la edificación de los creyentes es la obra de la iglesia. La evangelización de los perdidos y la edificación de los creyentes es la obra de la iglesia. No tengas miedo, vergüenza, temor de decirle a los que saben que son parte de Casa Adobes, de decir, oye, has faltado mucho a la iglesia, ¿estás bien? ¿Estás pensando en dar el golpe de estado, irte a otra iglesia? Oye, te animo para que vengas a la iglesia, porque te digo algo, cuando tú dejes de venir a la iglesia, tú vas a querer que la gente te traiga de regreso. Tú vas a querer que alguien te esté buscando. Oye, ¿por qué no has venido? Oye, ven. Y si a ti te da miedo, te da vergüenza, entonces a los otros también le dan miedo y vergüenza decir para que los demás no se enojen. Y si tú dices, pastor, pero es que los que no vienen nada más ya no quieren venir, ya se hicieron cómodos, ya no quieren venir, busca gente que sepas que necesita de Cristo Jesús. Busca gente que sabes que tiene que venir a la iglesia. Y hay una frase que el Señor Jesucristo la escribió y dice así: no tires a los puercos las perlas. Si la gente con la que tú te estás rodeando no te ayuda a crecer espiritualmente y no te ayuda a venir a la iglesia y ser parte de esta congregación, tienes que buscar gente que te va a ayudar a crecer. Tienes que buscar gente que te va a ayudar a ministrar. Necesitas dos tipos de personas: quien te enseñen y a quien enseñar. Si nada más tienes a quien enseñar, nada más te están enseñando, pero no tienes a quien enseñar porque no se dejan, pídele a Dios que te dé personas corregibles y enseñables. Pero tu función, tú que escuchaste la voz de Dios decirte, yo soy tu Señor, yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué, yo te perdoné. Entonces esta frase es para ti: la evangelización de los perdidos y la edificación de los creyentes es la obra de la iglesia. Entonces tu obra, tu función, mi función, lo de Casa Adobes es evangelizar, hablar de Jesús y edificar. Si hoy en día Dios te dijera, tú eres pastor, vete a construir una congregación, vete a predicar. Todos ustedes tienen un llamado, empezaremos todas estas iglesias, y la iglesia fuera como tú, ¿cómo sería? Personas que aman a Dios, personas que les gusta venir a la iglesia, personas que están apasionados por Dios. Tú y yo tenemos la bendición, iglesia, de que estamos en un buen momento, en una buena ciudad, para poder evangelizar, para poder discipular. Y es el tiempo de que la iglesia, que eres tú y soy yo, hagamos nuestra función. Tienes que evangelizar, tienes que discipular. Porque va a haber otros eventos, entonces ya no puedo venir. Tenemos que ser fieles en nuestra congregación. Un hombre, termino con esto. Un hombre lo golpearon para quitarle sus pertenencias. A un hombre le golpearon y le robaron. Este hombre quedó tirado, quedó moribundo. Los que lo golpearon, los que le hicieron el mal, se fueron corriendo. Una persona vio, y esa persona, cuando los hombres que le maltrataron, que le golpearon, salieron corriendo del lugar, esta persona que fue testiga, que vio, corrió hacia la persona y le dijo, que cuando estaba herida, y le dijo, ¿quieres que llame a la policía?
El hombre que estaba tirado, que estaba golpeado, dijo: no, llama a la ambulancia. Yo no necesito un policía, yo necesito una ambulancia. Llama a los médicos que vengan y me curen. Este hombre que era testigo, que vio, lo que quería era corregir el asunto. Que venga la policía para que los agarre y los golpeen y los metan a la cárcel. Ese hombre que estaba tirado